Y por fin está aquí la chica más dark de todas las darks que habrás visto durante fines de 2022. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos ni nada más que la Miércoles, o Merlina para los amigos. Así que sin más relleno por delante, prepárate, que hoy veremos el resumen de la primera temporada de Merlina. Todo inicia con nuestra protagonista Merlina Adams, quien proviene de una familia bastante peculiar, y es aquí donde nos adentraremos en su historia. Sus progenitores son Homero y Morticia. Pericles, el hermano de Merlina, no destaca particularmente en la trama y carece de atributos notables, la verdad. Por otro lado, el chofer de la familia es Largo. Y por último, encontraremos a Dedos, una mano con vida propia. Ahora, la trama se desencadena cuando Merlina, quien estaba cursando estudios en una escuela convencional, descubre a su hermano atrapado en un casillero, por lo que, movida por el deseo de venganza contra sus acosadores, realiza un acto inesperado: arroja pirañas a la piscina en donde se encontraban jugando. Esta acción resulta en la expulsión de Merlina de la escuela, lo que lleva a sus padres a buscarle un nuevo colegio. La decisión más peculiar es llevarla a la Academia Nunca Más, un instituto para marginados y rechazados, donde sus padres se conocieron y enamoraron en su juventud. A pesar de que la directora de la escuela inicialmente no le convence mucho aceptar a Merlina a mitad del año escolar, finalmente cede, debido a la conexión de ella con Morticia, como su ex compañera de escuela. Y así da inicio a la aventura de Merlina en la Academia Nunca Más. Y en primer lugar nos sumergiremos en la presentación de sus nuevos compañeros. Enid, la compañera de cuarto de Merlina. ¿Quién es esta la que le hace conocer a los típicos grupitos de la escuela? Vemos que hay vampiros, hombres lobo, que es el grupo de Enid por cierto, y por último veremos a las sirenas, y ahí conoceremos a Bianca, quien antes salía con este tipo llamado Javier. También conoceremos a Ajax, que es una gorgona, o sea que tiene las mismas habilidades que Medusa, y tal parece Enid está enamorado de él. Mientras esto pasaba, el sheriff de la ciudad está investigando un misterioso asesinato ocurrido cerca de la escuela. Él sabe que esto tiene conexión con Nunca Más, pero de momento no puede probarlo, así que hasta entonces seguirá investigando. Ya de noche, mientras Merlina se instalaba en su cuarto, conocemos a la señorita Thorhill, jefa de las habitaciones, y con ella se suma un personaje más a la lista. Pero esto no acaba, ya que luego de que Merlina acabe herida en un duelo de esgrima, termina en la enfermería y ahí conoce a Rowan, el típico chico al que todos hacen bullying, hasta Merlina lo hace, pero ella hace eso con todos, así que continuemos. Más tarde, Merlina iba a una de sus tantas terapias para hablar del tema de las pirañas y muchos otros más, y justo ahí decide que es el momento de escapar, así que acaba saliendo por una de las ventanas del baño y termina en el pueblo. Pero como seguía con el uniforme de la escuela, concluye que lo mejor sería ocultarse en un café, donde conoce a Tyler, al cual extorsiona para que le consiga un transporte para así poder irse del lugar. Él propone llevarla, pero saldrá dentro de una hora, así que hasta entonces Merlina tendrá que esperar. Lo malo es que es encontrada por el sheriff, el cual es el padre de Tyler por cierto, y a su vez por la directora, así que acaban regresándolo a la escuela. Y regresando con Rowan, este al parecer tiene una extraña obsesión con Merlina, ya que al parecer la vio en un libro, con toda la escuela destruida de fondo, y un tipo sombrío frente a ella, a su vez que Tyler veía en los expedientes de su padre un archivo con el nombre de Homero, o sea el padre de Merlina. A su vez de esto, el sheriff seguía investigando acerca de los asesinatos misteriosos en la comisaría. Más tarde en la noche vemos que Merlina sigue en su plan de querer escapar, y contacta a Tyler para continuar con ello. Primero, acuerdan reunirse en una feria, y antes de llevar a cabo el plan, Tyler le entrega un folder que contiene el expediente de su padre, o sea el expediente de Homero. Ahora con estas pruebas proceden a irse del lugar hasta que se cruza con Rowan por ahí y chocan, lo que desencadena en una visión de él, acabando bastante malherido, por lo que ahora Merlina va tras Rowan. Y sí, me olvidé de decirlo, pero Merlina tendrá visiones constantes cada vez que toca a alguien que hará avanzar la trama. Ahora sí, continuemos. Lo malo era que justamente Rowan eso quería, que lo sigan, ya que de un empujón de sus poderes telequinéticos somete a Merlina y le muestra la hoja del libro donde ella aparecía, entendiendo que lo hace porque se cree el salvador de todos y todas en esta serie, pero al final no logra hacerlo, ya que termina siendo atacado por el monstruo que causó los asesinatos misteriosos, lastimándolo tal cual la visión de Merlina. Y dejando esto de lado, vemos que Merlina no pudo escapar ese día, y se pasó toda la noche viendo el dibujo del libro de Rowan, a su vez que veía el expediente de su padre, el cual tenía cargos por homicidio durante su tiempo en la escuela. Ya para el episodio 2, el sheriff está obsesionado en culpar a Merlina o a alguien de la escuela acerca de los asesinatos, pero sobre todo a Merlina y o su padre, al cual lo cree un asesino. Bueno, pues resulta que ninguno de ellos dos tiene la culpa, ya que vemos a Rowan vivito y coleando unos minutos después, lo que hace creer a Merlina que está loca, aunque una parte de ella sigue creyendo que es mentira de lo que Rowan sigue vivo. Es por eso que pide ayuda a Enid para averiguar qué está pasando, y ella le recomienda ir con Javier, ya que era su roomie, así que lo hace, y este le dice que hasta él estaba dando miedo últimamente a Rowan, ya que estaba actuando más raro de lo normal. Eso sí, sabía que ese día se estaba por ir de la escuela, así que Merlina se dirige a cruzarse con él. Una vez lo hace, este no quiere decir nada, y solo atina a irse, pero
Dedos, que es un necio, salta atrás del auto y va tras él hasta la estación siguiéndolo. Y pues fíjate que te cuento que realmente Rowan no era Rowan, ya que acaba metiéndose a un baño y saliendo otro tipo, y ese otro tipo se acaba transformando en la directora, por lo que sí, la directora es una cambiaforma, pero hasta entonces nadie sabe esto aún. Así que ahora, sin saber el paradero del Rowan falso, Merlina se pone a buscar junto a Tyler por el bosque alguna pista, encontrando los lentes del Rowan real, y tocando estos lo conducen a tener una visión de un misterioso libro el cual quiere buscar. Pero antes haremos una pequeña pausa para ver un torneo escolar en el que Merlina participa. Bueno, pues resulta que al tocar la bandera de su propio equipo, acaba teniendo una visión con una antepasada suya. Todo esto junto a un mausoleo que lleva el nombre de Joseph Cranston. Y ahora sí, volviendo a la competencia, acaban ganando. Con trampas, la verdad, pero técnicamente en este juego no había ninguna regla, así que al final no cuenta como trampa. Bueno, ahora sí, ya volviendo a la trama principal, Merlina acaba viendo el dichoso logo del libro que buscaba en una estatua, por lo que esa misma noche va a analizarlo, logrando así encontrar una entrada secreta. Y aparte de la entrada secreta, acaba encontrando el dichoso libro, hasta que es capturada por alguien. Ya una vez en el episodio 3 descubre que quienes la capturaron se hacían llamar la Sociedad de la Noche Oscura, que en realidad era un club secreto donde estaban Bianca, Javier, Jax y otros que ni sé sus nombres. Pero como estamos hablando de Merlina, la maldita protagonista de la serie, se acaba liberando ella sola y se va como si nada. Como sea. Es un nuevo día y justamente es el día en que los alumnos hacen servicio a la comunidad ayudando a un puesto del pueblo, por lo que Merlina cambia de lugar con ayuda de Enid, para que así ella pueda estar con su amado de Jax, mientras Merlina investiga el lugar que le tocó a Enid. El lugar era Mundo Peregrino, una pequeña feria la cual tiene una exhibición dirigida completamente al dichoso Joseph Cranston. Ahí encuentra una pintura donde estaba la niña de su antigua visión, o sea su antepasada, y con ayuda de otra visión acaba descubriendo la gran verdad. Resulta que el famoso Joseph Cranston, el dichoso fundador del pueblo, no era nada más que un asesino que mataba gente a diestra y siniestra según su vaga decisión, entre ellos la antepasada de Merlina, que al fin descubrimos su nombre, Goody Adams, y una vez despierta de su sueñito, ve que un monstruo la estaba observando. Este huye y durante el recorrido ve que sus pisadas poco a poco se convertían en pisadas humanas. Se lo trata de enseñar a Javier, pero por culpa de la lluvia se borra y no le llega a creer. Todo esto olía que la situación de Joseph Cranston tenía mucho que ver, aparte que durante la finalización del evento, el estanque donde estaba su estatua explota y su cara se derrite. Bueno, este en realidad fue Dedos, pero ya hablando en serio, que sí hay algo raro relacionado con este tipo en la serie. Y antes de terminar, unas cuantas revelaciones rápidas. Primero, la señorita Thorhill pertenece a la Sociedad de la Noche Oscura, a pesar de que le dijo a Merlina hace poco que se habían disuelto hace años. Segundo, por alguna razón, Javier sale de una pequeña cabaña con algunas grandes marcas de garras en el cuello. Y tercero, el dichoso monstruo había matado a alguien más, pero este había alcanzado a tomar unas fotos, así que aquí lo tienen, señores. Este es su rostro. Y seguimos con el cuarto episodio, donde Merlina va a la morgue del lugar para fotocopiar la información y ver si averigua algo desde la comodidad de su cuartito. Bueno pues, lo que descubre es que a cada víctima le han amputado una parte de su cuerpecito, como si se tratase de una especie de trofeo. Y más tarde durante la clase acaba viendo las heridas del cuello de Javier, lo que lo lleva a seguirlo y notar que el cuarto donde se ocultaba tenía varias pinturas del monstruo, y cuando se está por ir, acaba siendo atrapada por Javier. Así que, con el fin de acercarse más a él sin parecer sospechosa, acepta ser su pareja en el baile escolar que está por venir. Asimismo, con quien se acerca es con Eugene, el presidente y único miembro del Club de las Abejas, el cual reconoce uno de los dibujos del monstruo, llevándolos hacia una cueva donde encuentran, oh sorpresa, uno de los colmillos del monstruo. Ahora con esta pista va directito donde Javier y lo confronta. Ya todo parece apuntar que él es el monstruo, hasta lleva la supuesta tela con la que Javier se limpió la herida y el colmillo ante el sheriff para confirmarlo. A causa de esto, Javier está dolido con Merlina, por lo que acaba yendo con Bianca al baile, mientras Merlina termina yendo con Tyler, aunque esto fue por una artimaña que Dedos armó para tenerlos juntos, ya que a este jovencito llamado Tyler le gusta nuestra protagonista. Mientras tanto, nuestro amiguito Eugene estaba investigando la cueva donde encontraron el dichoso colmillo. En teoría lo iba a hacer con Merlina, pero ella estaba en el baile por culpa de Dedos, así que nuestro amiguito fue solo. Ahí logra alcanzar a ver cómo alguien explotó la cueva, lo que lo obligó a marcharse. Mientras tanto, Merlina estaba derrochando unos pasitos de baile que seguro que fueron tendencia hace unos años, pero hoy en día darían cringe, para luego tener el momento cumbre de la noche, una lluviecita de pintura roja en toda la fiesta, que en realidad decepcionó a Merlina, pues ella esperaba que fuese sangre de puerco. Bueno pues, resulta que durante la lluvia de pintura tiene una visión de Eugene siendo atacado, por lo que acude a su rescate. Por otro lado, Enid, luego del traumático hecho de la pintura en la fiesta, acaba siendo consolada por Ajax, y por fin, luego de 4 episodios, se besan. Habían tenido más desarrollo la verdad, pero tampoco es que fuese tan importante como para que lo cuente
cuente. Como sea, al final para su mala suerte quien perseguía a Eugene era el monstruo, el cual termina dejándolo muy mal herido. Ya para el episodio 5 toca la típica pelea padres e hijos de la serie y ocurre justamente durante la visita padres e hijos de la escuela. Y recuerdan que Homero tenía antecedentes por homicidio y que Tyler le entregó estos papeles a Merlina para que los leyera, pues resulta que Merlina lo confronta nada más y nada menos que durante la sesión con la psicóloga, aunque claro, su madre niega esto en todo momento acerca de que Homero sea culpable de este asesinato, que por cierto, la supuesta víctima de Homero era un tal Garrett Gates. Al mismo tiempo que esto pasaba, el sheriff se encontraba en la morgue, ya que al parecer el forense a cargo del local se había automatado, y lo que había dejado era una nota justificando que había falsificado un reporte relacionado con lo de Garrett Gates, y conociendo lo obsesivo que es el sheriff con la familia de Merlina, pues usó esta prueba para poner a su padre tras las rejas. Ya durante una visita su padre le revela a Merlina la verdad. Resulta que Homero, cuando era joven, estuvo involucrado en una especie de triángulo amoroso entre Morticia, Homero y Garrett, pero claro, Morticia amaba a Homero, por lo que Garrett, enojado por el rechazo, le peleó a muerte, hasta que accidentalmente una espada lo acabó atravesando, causando así su muerte. Ya sabiendo esto, ahora va a buscar la versión de su madre de lo sucedido. Ahí ella le comenta que esa noche lo vio con bastante espuma en la boca a Garrett, como si estuviese cegado por la furia y la ira. Aparte le dice que quien lo atravesó con la dichosa espada fue ella, y Homero se echó la culpa para protegerla. Lo que le importa a Merlin es el tema de la espuma, lo que le da a entender que quizá consumió algo antes de la pelea, por lo que para asegurarse ambas, van a la tumba de Garrett, ahí le cortan un dedo y ¡bingo! Descubren que Garrett había muerto por un veneno que consumió momentos antes de su pelea con Homero, y no murió por la herida de la espada, y justamente el sheriff de esa época había conspirado con el forense para no decir nada del veneno. ¿Y quién era el sheriff de esa época? Pues agárrate de tu columna, ya que el dichoso antiguo sheriff es el actual alcalde del pueblo. Y con una visión luego de tocar el dedo, vemos que ese veneno fue dado por el padre de Garrett para matar a todos en la escuela, pero durante la pelea se reventó en su pecho, lo que empezó a matarlo poco a poco. Ahí ambas extorsionan al alcalde para que le quiten todos los cargos a Homero, y finalmente el padre de Merlina es liberado. Y ya para acabar el día, Merlina por fin descubre que la directora es una cambiaformas, a través de una foto de un show de talentos donde se transformó en otra persona para el espectáculo. A su vez también lo confronta por lo de Rowan, ya que sabe que fue ella suplantándolo, y ella le dice que lo hizo para evitar alborotos en la escuela, y que el padre de Rowan estaba completamente de acuerdo que lo hiciese. Más sospechas surgen aquí, y para más sospechas ve que alguien escribió lloverá fuego en el césped de la escuela. Ya para el episodio 6 es el cumpleaños de Merlina, pero como sabemos, a ella esto no le importa, hasta que acaba encontrando unos textos antiguos que le hacen alucinar con su antepasada, Woody, avisándole de la llegada del famoso Joseph Cranston, y todo esto casualmente en el lugar donde le habían hecho una fiesta sorpresa. Como sea, luego de rechazar otra vez a Tyler, que hasta le había hecho una tacita de feliz cumpleaños a su amada Merlina, le comenta al chef lo que descubrió de las letras de la cripta de Cranston. Aparte de esto, tiene el dibujo de una puerta que observó en una visión, y preguntándole a Javier si conocía el lugar, ve que él también había dibujado algo similar, y le devela que era la puerta antigua donde vivió la familia de Garrett Gates. Así que al día siguiente se ponen a investigar la abandonada casa. Durante su recorrido se acaban topando con el alcalde, el cual iba saliendo de la casa para dirigirse a hablar con el sheriff, por lo que ahora Merlina lo sigue a él. Pero cuando estaba por darle el encuentro al sheriff, acaba siendo atropellado y se salva, apenas, pero se salva. Y a causa de que en cada accidente, desastre o hecho catastrófico siempre encuentren a Merlina cerca, la directora la acaba confinando en su cuarto y ya no tiene permitido salir de la escuela. Pero claro, nuestra protagonista seguirá de necia en resolver el crimen, por lo que engaña a Tyler para que la vea en la noche y hace lo mismo con Enid para que la acompañe, por lo que ahora los tres se dirigen ahora a la casa del fallecido Garrett Gates, y con unos mieditos encuentran un altar hacia Joseph Cranston, el cual tenía unas velitas recién apagadas curiosamente. Más allá acaban encontrando el cuarto de la hermana de Garrett, Laurel Gates, la cual aparentemente había muerto hace mucho tiempo, pero oh casualidad, justamente su cuarto estaba sin nada de polvo y con la cama tendidita, y apenas ven esto, escuchan que el monstruo llega a la casa, y no solo eso, sino que escuchan que hirió a Tyler, así que toca correr. En su camino acaban encontrando un sótano con cada una de las partes que le arrancó el monstruo a sus víctimas, y tras una corredita más, nuestras amiguitas logran salir. Para su buena suerte, Tyler sigue vivo, y no solo eso, Javier también estaba por ahí. Ahora vemos que llevan a Tyler a su casita para curar sus heridas, y sorpresa, acaban siendo atrapados por el sheriff. Y no solo eso, sino que cuando Merlina le contó lo del sótano al sheriff, vio que alguien ya se había llevado todo, por lo que la tildan de loca una vez más. Y no solo eso, amiguito bonito, sino que ahora luego de tanta falta cometida ya la directora la tiene en la mira, por lo que una falta más, por más mínima que esta sea, y Merlina será expulsada. Por otra parte, Enid ya está cansadísima de ser utilizada por Merlina,
Merlina, así que oficialmente se va de la habitación a dormir con otra compañera. Como sea, antes de acabar el episodio vemos como una figura misteriosa se acerca al malherido alcalde, apagando su respirador y finalmente matándolo. Y ya a partir del episodio 7 empezamos viendo su funeral, hasta que de pronto Merlina ve una figura misteriosa a lo lejos, y cuando se acerca a verlo ve que es nada más y nada menos y nada más que su tío Lucas, el cual le explica que el monstruo que se enfrenta se llama Hyde, una criatura muy poco conocida en el mundo, pero gracias a unos libros recomendados por el tío Lucas, encuentran que la dichosa bestia es liberada del alma de una persona por un acto de alguien, desarrollando un vínculo inmediato con su liberador, por lo que ahora hay dos implicados en estos asesinatos. Asimismo, Merlina nota que Javier tiene una extraña relación con su psicóloga, aparte que más tarde en la noche, luego de una cita donde casi se acaba besando con el Tyler, pero son interrumpidos por su padre el sheriff, Merlina llega a su cuarto y ve que alguien estuvo ahí, aparte que crucificó a dedos en la columna de la habitación. Ante esto, la protagonista luego de mucho tiempo finalmente se nota verdaderamente preocupada por alguien, y por suerte, luego de un impacto trueno del tío Lucas, Dedos vuelve a la vida. Ya con las cosas más calmadas, Merlina confronta una vez más a la directora acerca de los incidentes con los Hydes, ya que al parecer ella sí conocía el libro de donde Merlina sacó la información, por lo que ella confiesa que nunca le dijo nada al sheriff, ya que si lo hacía, clausuraría la escuela inmediatamente. A la mañana siguiente, Merlina es interceptada por Bianca y el hijo del alcalde, quien le cuenta que su padre desde hace unos días estuvo investigando sobre la dichosa Laurel Gates, hallando que luego de su aparente muerte, su cuerpo nunca fue hallado. Y aparte de esto, ven que luego la casa fue heredada a una tal Teresa L. Glau, que si ordenan las letras es un anagrama de Laurel Gates. Ahí deducen que hizo esto para volver bajo otro nombre al pueblo y vengarse por todo lo malo que le ha pasado a su familia. ¿Y quién es esa persona que es sospechosa y recientemente ha vuelto al pueblo? Exacto, la psicóloga. Ah no, perdón, el Hyde llega de la nada y la mata. Descartada. Merlina, ahora recontra emputada por una muerte más, va con todos los oficiales a acusar a Javier como el principal acusado de ser el Hyde, por lo que ahora nuestro amiguito irá a la cárcel. Y no solo esto, sino que Nid se apiadó de ver tan solo a nuestra protagonista, por lo que volvió a ser su roomie. Y ella no lo hace notar en realidad, pero está bastante feliz por esto. Y ya con tantas cosas que le están saliendo bien a la miércoles, es razón suficiente para ella como para lanzarse por fin a los labios de su amor Tyler. Lo malo, ahí mismo tiene una visión que le indica que el Hyde es Tyler. Por fin estamos llegando a la recta final. Para el episodio 8, entre Merlina y sus amigos acaban capturando a Tyler, pero se acaban yendo cuando Merlina ya planea arrancarle dedos, cortarle la piel a Tyler, todo muy turbio la verdad. Y cuando estaba por empezar, acaba llegando el sheriff y se la lleva. Todo parecía que se había equivocado otra vez, pero no, tenía razón, ya que más tardecito el mismo Tyler acaba confesándolo todo. Pero ya es muy tarde, pues al contactar con Javier, él ni siquiera la quiere ver, pues sabe que con esto le arruinó la vida completamente a nuestro compañero. Y para remate, por sus intentos de tortura, estos implican que ahora sea expulsada. Ya en la mañana, mientras ordenaba sus cositas, recibe la noticia de que Eugene por fin despertó y va a verlo para despedirse de él. Lo curioso es que ahí le cuenta algo acerca del incidente del día de la cueva. La persona que explotó el lugar traía botas rojas, justo las mismas que tiene, oh sorpresa, la señorita Thorhill, por lo que le encara diciéndole que Tyler ya le confesó todo, por lo que no le queda otra que admitir la verdad. Y sí, la señorita Thorhill lo admite, ya que ordena a Tyler que mate a Merlina de una vez por todas. Pero claro, este no era Tyler, era la directora, la cual sufre por una inyección letal de la hora denominada Laurel Gates, hasta finalmente morir. Y en el caso de Merlina, la noquea. Para su buena suerte, Dedos alcanza a escapar e informó de todo a Enid y a Ajax, por lo que entre los tres van en su rescate. Por otro lado, Merlina, una vez despierta, ve que Laurel tiene en frascos cada una de las extremidades que Tyler le arrancó como Hyde, la cual, junto con un librito que robó de Mundo Peregrino cuando Merlina lo investigó allá por el episodio 3, lo usan con el fin de revivir a Joseph Cranston, por lo que, con una cortadita en la mano de Merlina y las partecitas de las víctimas, es que finalmente Joseph Cranston ha vuelto a la vida, y lo primero que hace es reconocer a Merlina como la antepasada de Woody, por lo que le hace un huequito en el estómago para que no moleste. Pero como estamos hablando de la pinche Merlina, quien tiene el maldito poder del guión de su lado, el espíritu de Woody le ayuda sanando su huequecito del estómago, y permitiéndole así seguir intentando detener a Cranston. En su camino se acaba encontrando con Tyler, el cual planea matar a Merlina de una vez por todas, hasta que es detenido por la recién enlobada Enid, lo que le dará algo de tiempo a nuestra protagonista. Y luego de un rato, Enid acaba ganando la pelea, dejando a Tyler muy malherido frente a su padre, el cual ya sabía toda la verdad desde un principio. Mientras esto pasaba, Cranston al parecer había llegado a la
escuela, así que todos en Nunca Más huyen de ahí. Ahí Merlina trata de hacerle frente, hasta que justo llega Javier con arco y flecha, pero solo hace que esa misma flecha se le sea de vuelta, impactando en Merlina. Aún con herida y todo, se saca la flecha y decide pararlo con nada más y nada menos y nada más que el poder del esgrima, aunque lamentablemente su espadita no aguantó. Y justo cuando parecía que nos quedábamos sin protagonista, llega Bianca a ayudarla, aunque igual termina siendo lanzada. Lo bueno es que gracias a esta herida, Merlina le pudo clavar un pedazo de espada en todo el pechito, matando una vez más, y esta vez espero definitivamente a Josecito Cranston. Pero claro, aún falta matar a Thorhild. Ah, no esperen, que es detenido por el personaje más roto de toda la serie, que apenas lo vemos porque si no Merlina parecería Krillin a su lado. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Eugene, y con un zapatazo de talla 50 en la cara de la señorita Thorhild, es que por fin es detenida. Ya a la mañana siguiente al parecer todos están yéndose de la escuela, pues se ha cancelado el resto del año escolar, ya que la directora murió y una profesora también, así que todos pueden darse un bien merecido descanso. Aquí se reencuentra con Javier, quien obviamente ya no tiene ningún cargo por hacer el Hyde. Ahí le da un obsequio de despedida a Merlina, un celular, el cual a los pocos minutos le llega un mensaje desconocido, diciéndole que la quiere muerta, y con este misterioso mensaje es que terminamos la primera temporada de Merlina. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos videitos termochichimos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.